¿Cómo están? Vamos a ver en este video, como pueden ver aquí en la gráfica que está escrita, vamos a ver las medidas que tenemos que tomar y los términos como se aplican para patrones de niños o niñas en pantalón y para vestido. Tengo aquí una muestra de un vestidito para niña, que lo que vamos a aprender es cuáles son los términos que nosotros vamos a tener que medir para aplicarlos directamente aquí a cuando vamos a empezar a trazar. Por ejemplo, para ropa de niños, de niñas, perdón, por ejemplo, vamos a tomar las medidas un poquito diferentes a lo que va a ser para adulto, puesto que niñas no tenemos busto y no tenemos la necesidad de hacer un patrón con pinzas. Estas medidas las vamos a tomar para nuestras pequeñitas que aún no son adolescentes y no tienen busto. Entonces, tengo por ejemplo este vestidito como muy básico y súper fácil de hacer, pero aquí el secreto está en que tomemos las medidas para saber, por ejemplo, modificar y hacer este petito, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tomar de medidas? Vamos a tomar de medidas lo que viene siendo el cuello. El cuello pues obviamente es la parte que rodea aquí la parte de nuestro cuello, la base del cuello es lo que nosotros vamos a tomar. En nuestro patrón para niñitas, el cuello lo vamos a aplicar en esta parte, ¿sí? Que va a venir siendo casi igual que en un adulto, sí, pero lo vamos a aplicar aquí con una división entre 6. El escote como medida adicional lo podemos medir para aplicarlo directamente aquí a nuestro molde, ¿sí? Vamos a medir el ancho tórax. El ancho tórax pues va a corresponder obviamente a lo que se le dice en adulto, es lo que corresponde a lo que viene siendo busto. Pero en pequeñitas pues es el ancho tórax porque simplemente el tórax de ellas todavía no tiene busto. Entonces va a ser ancho tórax, lo vamos a aplicar de aquí a aquí. La cintura, el ancho tórax lo vamos a dividir entre 4. La cintura la vamos a aplicar pues obviamente de aquí a aquí, de aquí a aquí. Este vestidito, por ejemplo, es un poquito el talle arriba de la cintura, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las siguientes medidas, pero vamos a aplicar la medida de cintura aquí, de aquí a aquí. La sisa es igual que en un adulto. La sisa la vamos a medir alrededor de lo que viene siendo nuestro, pues aquí alrededor de nuestro brazo, en la articulación. Entonces ahí es donde debemos de medir, la vamos a dividir entre 2 y en la primera línea que vamos a marcar de la parte de arriba de nuestra escuadra aquí, vamos a aplicar largo de sisa, ¿sí? Y sobre esa línea de largo de sisa nosotros vamos a aplicar lo que viene siendo el ancho de tórax por 1/4, ¿sí? Aquí es donde lo vamos a aplicar. La sisa, una vez que la tengamos dividida, la vamos a dividir aquí entre 2, pero después vamos a formar la curvita, ¿sí? Ahora, ancho de manga. El ancho de manga, pues obviamente tengo aquí este otro vestidito. Vamos a medir el ancho de manga, pues obviamente lo que viene siendo el bracito de nuestra pequeñita. Podemos adicionalmente, si es manga larga, medir lo que viene siendo el puño, ¿sí? Vamos a medir obviamente también el largo de manga, que el largo de manga la vamos a medir igual que adulto, a partir de aquí del huesito, pasando por el codo hasta aquí. Ahí vamos a medir el largo de manga. El largo talle delantero, pues va a ser de donde viene estando la línea del hombro, bajando por su tórax hasta la cintura, independientemente del diseño que nosotros vamos a efectuar, porque después aquí en las modificaciones nosotros podemos simplemente dar el largo de lo que viene siendo la medida para el diseño que vamos a efectuar. Entonces vamos a aplicar largo talle delantero aquí, ¿sí? Aquí en esta línea largo talle delantero vamos a aplicar cintura, vamos a cerrar, ¿sí? Y entonces aquí ya más o menos se ve el cuello, la cintura y lo que viene siendo el tórax. Ahora, largo talle de espalda,
lo vamos a aplicar en nuestro molde para la espalda, que va a ser el cuello un poquito más arriba, largo de sisa, cintura. Aquí ya hicimos esta parte hacia la cintura. Si queremos, aquí vamos a poner una pinza. Eso ya en la hora de cómo trazarlo lo vas a hacer. El ancho de espalda lo vamos a aplicar hacia acá, ¿sí? Del centro hacia acá, del centro hacia acá. ¿Y para qué nos va a servir? Para poder formar nuestra sisa, ¿sí? Que es la medida que nosotros ya tenemos. Ya que tenemos el ancho de espalda, tenemos el hombro. Ya después vamos a ver cómo en el ancho de espalda vamos a dar una medida que se llama inclinación de hombro, que es lo que vamos a formar aquí. Y esta inclinación de hombro es lo que ya nos hace que nuestro molde se vea ya como debe de ir. Aquí vamos a aplicar la medida de hombro. Vamos a rectificar, si es más angostito, y vamos a rectificar, ¿sí? Entonces va a ser como muy fácil para ti hacer un patrón para pequeñita. Largo de falda y tipo de falda. El largo de falda vamos a medirlo de la cintura hacia el largo deseado de nuestro diseño. Podemos medir a la rodilla, podemos medir al piso y nosotros hacer divisiones, depende de los diseños, pero eso ya va a ser de acuerdo a lo que tú vayas a efectuar. Por ejemplo, este vestido es talla 3, los dos son talla 3 y más o menos quedan abajito de la rodilla, ¿sí? Pero por el diseño, pues obviamente se ven súper diferentes. Este sí es un poquito más corto, ¿sí? Ahora sí vamos a medir el largo de falda. El largo de falda en nuestros patrones lo vamos a poner de aquí hacia abajo, ¿sí? Pero es muy importante que chequemos el tipo de falda. ¿Por qué? Este tipo de falda, por ejemplo, como pueden ver, es recto, es como en un rectángulo y está fruncido de la parte de arriba. Este, por ejemplo, es igual. Aquí se nota muy bien por el tipo de textura que son cuadros. Está fruncido de arriba, pero es un cuadro, ¿sí? Entonces, en tipo de falda, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Las faldas en rectángulo, que son así, que nosotros vamos a fruncir de la parte de arriba, y también nos vamos a encontrar con las faldas que van a ser circulares, que vamos a encontrar en medio círculo, y vamos a encontrar las faldas que son en cuarto de círculo, ¿sí? Esto es medio, esto es un cuarto de círculo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que saber identificar el tipo de falda. Ahora, nos vamos con lo que viene siendo las medidas para pantalón. En pantalón es un poquito más fácil porque son muy pocas medidas. Vamos a necesitar largo de pantalón. A nuestros pequeñitas o pequeñitos los vamos a medir de la cintura hacia el tobillo o hacia el piso, pero generalmente a un pequeñito no lo vamos a dejar con un pantalón muy largo, entonces va a ser generalmente al tobillo. La entrepierna se le llama a la parte que va en la parte interior de la pierna, entre las piernas, ¿sí? Esto se llama línea de entrepierna. La cintura, pues obviamente la cintura es la misma medida que nosotros podemos tener acá. La cadera, vamos a tomar la cadera. Nuestros pequeñitos y pequeñitas generalmente, pues como no son adultos, no tienen una cadera amplia. Entonces, aunque sea poquito de diferencia, la medida entre cintura y cadera la vamos a tomar para poder hacer nuestros moldes. Ancho de pierna, opcional, lo podemos medir en lo que viene siendo el muslo, ¿sí? Adicionalmente, lo que podemos aquí tomar como una medida es el tiro. Y lo vamos a tomar, lo vamos a sacar con la diferencia que nos da el largo lateral con la entrepierna. Por ejemplo, si aquí el largo me mide 50 y aquí me mide 38, por ejemplo, 12 centímetros va a ser mi tiro. Entonces va a ser muy fácil que lo hagamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, lo que viene siendo aplicando estas medidas directamente a un molde? Largo pantalón, vamos a hacer una escuadra. Largo pantalón será esto, ¿sí? La entrepierna
la vamos a marcar aquí, ¿sí? Vamos a dividir largo total con largo entrepierna y entonces aquí va a ser largo de tiro. Aquí va a ser entrepierna, ¿sí? Entonces vamos a aplicar 1/4 de cintura, ¿sí? Vamos a dejar un espacio aquí para el tiro. Aquí vamos a aplicar el 1/4 de cintura. Cadera, vamos a aplicar 1/4 de cadera, ¿sí? Y las medidas del tiro, avance de tiro, que viene siendo esta pequeña pestañeta que se llama así, ya les voy a enseñar cómo ir haciendo las modificaciones para sacar el avance del tiro, ¿sí? El ancho de pierna lo vamos a poner aquí el hilo de tela, el ancho de pierna lo vamos a aplicar aquí, entonces vamos a formar más o menos así nuestro molde para pantalón. Ya conforme vayamos haciendo todos los moldes, vamos a ir viendo cómo vas a hacer, por ejemplo, el trazo para el delantero, el trazo para el posterior, algo muy básico. Les voy a incluir unas gráficas por talla, por si no se animan a medir a sus chiquitos. Y de esta forma vas a aprender ya con las medidas y los términos que vamos a tomar. Vamos a aprender a hacer patrones para vestidos sencillos que no tienen más que un forro, como pueden ver, un forro, por ejemplo, nada más aquí en la falda para que se vea un poquito con cuerpo, vestidos que arriba no tienen forro y vestidos vistosos, pero aquí el secreto de hacer el vestido para niñas es hacerlos vistosos con la combinación de materiales. Y es muy importante que aprendamos a hacer nuestros trazos básicos. Por ejemplo, para la manga lo que falta aquí nada más es el patrón de la manga. Como lo vamos a hacer es que vamos a hacer, por ejemplo, para que te vayas familiarizando, vamos a aplicar, por ejemplo, el largo de lo que viene siendo la manga aquí. Esto se le va a llamar copa de manga. Y de allí súper fácil vamos a sacar nuestra manguita así. Entonces va a ser muy fácil para que enseñes, te aprendas pues y enseñes cómo hacer todo para niñas. Entonces esta es la introducción. Te voy a subir un video que había subido a mi otro canal, pero pues se va a quedar ya en este canal para que lo veas, de cómo en una niñita tomar medidas. Entonces apréndete esto para que la siguiente clase, para que tú veas cómo aplicarlas en nuestro patrón de niñas. Gracias.